Buenas tardes, hermanos, el Señor les dé la paz. Hoy damos desarrollo al tercer momento de los llamados ejercicios espirituales. En esta semana mayor, esta semana donde nosotros particularmente nos podemos sentir muy contentos, muy llenos de alegría porque esta es una semana distinta. Esta es una Pascua muy distinta. Esta Pascua va a ser muy distinta para nosotros y para la humanidad entera, acogiéndome a que lo que habló el lunes santo Carlos Guillermo, que habló de volver al primer amor, de querigma, de esa renovación, de esa promesa que me hizo el Señor y que yo le hice. Ese momento esplendoroso donde pude evidenciar el profundo amor que Dios tiene para con nosotros, un amor fiel, sincero, donde Él me dice de frente, en mi intimidad, que no le importa lo que soy. Ese momento de la invitación que nos hace Carlos Guillermo para que vivamos el querigma, para que lo tengamos constantemente presente. Ese querigma que nos lleva a encontrarnos con el primer amor. Y esa realmente es la invitación que nos hacía Carlos Guillermo en cuanto a que hay que volver a los orígenes, que es una necesidad perentoria, una necesidad de corazón. Y máxime en estos momentos de vivir esa fuerza del Espíritu de Dios que nos saca de nuestra vida normal y nos lleva a un contexto grande, un contexto de vida que nos tiene desconcertados a todos. Pero qué bueno poder pensar en volver a vivir esa experiencia de un amor profundo, de volver al primer amor, al día de la intimidad. Recordar eso, recordar las metas del querigma. Esa parte me parece vital. También recordar lo de ayer, lo de Olga Lucía, su intervención, y la parte de la vocación, confirmar o reconfirmar mi vocación. Y entonces ahí es donde podemos entender varias cosas que son importantes, de descubrir, el redescubrir mi vocación y reconocer de que el Señor me ha dado muchas cosas bonitas e importantes y que el Señor confía plenamente en mí para que yo pueda vivir, para que yo pueda ser como un profeta, ese profeta que exhorta, ese profeta que habla de las cosas sociales, pero también que habla del consuelo, que lleva el consuelo, ese consuelo que viene de Dios. Hoy qué bueno poder entender esta parte. Nosotros hemos vivido en comunidad y puede que en esa misma lucha que hemos tenido todos, unas luchas conmigo mismo, con nosotros mismos y una lucha con el ambiente, con el mundo. Y eso es lo que nos ha llevado quizás a no evidenciar el gran proyecto de Dios que tiene para con nosotros en el tenernos inmersos en una pequeña comunidad. Definitivamente pienso que mi verdadero crecimiento, mi verdadera vocación, mi verdadera intimidad la encuentro en una pequeña comunidad. La encuentro en una pequeña comunidad, llámese de la nueva evangelización o llámese de lo que sea, pero sí es muy importante porque el vivir solos, no fuimos creados para vivir solos, fuimos creados para vivir con el hermano, porque el amor que yo le profeso al Señor definitivamente es un amor que tiene que ser pasado por el corazón del hermano. Es imposible yo decirle al Señor te amo cuando no soy capaz de convivir con la familia, cuando no soy capaz de convivir con el otro, cuando no soy capaz de aceptar al otro. Entonces esta experiencia que me lleva a mí el Señor en la pequeña comunidad pues es grande. Yo diría que
enriquecedor que nutre mi vida, pero también hay unos elementos y unas experiencias maravillosas dentro de la pequeña comunidad, porque las metas de la comunidad o las metas de coinonía, de permanecer y perseverar, pues a veces no hablamos mucho de ellas, pero las metas son ser santos, hermanos y apóstoles. Y qué bonito poder encontrarnos con esa realidad concreta y tangible, con esa realidad que Dios tiene, ese misterio místico que tiene Dios para con nosotros, particularmente cuando estamos en la pequeña comunidad. Y es una razón insondable en cuanto a que cuando llegamos a la pequeña comunidad todo se transforma, todo se convierte, todo es distinto, todo, porque hay una plenitud, porque ahí está el Maestro, porque ahí en el centro está Él, porque y Él quiere esa parte para nosotros. Qué tan importante es permanecer y perseverar, o qué tan importante es nosotros querer alcanzar la santidad, o el ser verdaderos hermanos y el poder ser verdaderos apóstoles. Y qué bueno poder concretar esta realidad en nosotros, porque definitivamente solo aquí en la pequeña comunidad podemos lograr esto. Podemos lograr ser santos, imitadores de Cristo, ser iguales a Él, poderlo transparentar en su amor, en su donación, en el ser testigo del Padre, un Padre que se dedicó a amarnos, a sernos fiel, a promovernos lo mejor para nosotros. Hoy en un momento de dificultad, cuando el mundo está conmocionado, está enlutado, está adolorido, tiene dolor, y cuando el mundo hoy reclama la presencia de un Dios, y que quizás el ideal predilecto es decirle dónde lo dejaste, pero no, hermanos, hoy tenemos que ser nosotros los evangelizados, aquel que vive una intimidad con el Señor, poder ser esa voz que clama, que grita, que da consuelo, que lleva a ese hermano atribulado a un consuelo que solo un consuelo de Dios. Es muy difícil el hombre de hoy que pasa su desgracia mirando y mira el pasado, mira su pasado y ve desgracia, mira su presente, el abandono, mira su futuro, el desespero, mira hacia afuera la esclavitud, mira hacia adentro el desánimo, mira sobre la tierra, no hay nada, pero el Señor confía en ti, hermano, confía en nosotros, confía en todo lo que hemos recibido en una pequeña comunidad, que en la palabra, en su palabra, en lo que Él ha hecho en nosotros, porque Él ha puesto la semilla de la resistencia en nosotros, esa semilla que puso allá cuando nos renovaron el bautismo y la confirmación, esa semilla cuando nos renovaron la Eucaristía y nos depositaron y nos pusieron en una pequeña comunidad para que lográramos una realidad. Qué bueno, hermanos, poder entender que en la comunidad está nuestra ilusión y nuestra esperanza que es Dios. El primer signo de la esperanza es el fin, después de mucho tiempo de luchas consigo mismo, del hombre, es Dios. Jesús es nuestra esperanza. Es muy importante que podamos nosotros no dejarnos quitar, porque el mundo ha tratado de mil maneras, aún estando en pequeña comunidad, ha tratado de quitarnos el concepto y la imagen de un Dios amoroso, de un Dios sincero, de un Dios triunfador, un Dios que derrama su sangre, que se dona, que es fiel, un Dios que promete y que cumple, un Dios que prometió estar al lado de nosotros por siempre. Por eso el final del Salmo 113 dice: pueblo de Dios, confía en el Señor, busca en Él tu auxilio y tu protección. El Señor nos ha dado todo, hermanos, y confía en nosotros profundamente, que nosotros somos los que Él va a utilizar para llevar el consuelo, para recoger de la tristeza y el dolor a los hermanos, a aquel hermano, al prójimo. Entonces, y confía en nosotros, que hemos estado recibiendo desde siempre. No nos podemos dejar, como decía, quitar la imagen y el concepto de Cristo. San Pablo VI decía en Evangelii Gaudium, Evangelii Nunciandi, que hay que reevangelizar con el concepto y la imagen de Dios.
Y el Papa Francisco hoy retoma ese concepto, esa expresión y le acerca algo y dice, tenemos que reevangelizar con el concepto, reevangelizar el concepto y la imagen de un Dios, pero desde nuestra experiencia. Y nosotros hoy podemos decir, por eso digo que es tan importante esta Pascua, porque esta Pascua va a ser importante porque hoy podemos nosotros, además de sentir a plenitud la resurrección de Cristo, tenemos que irnos a sentir con alegría única e inigualable el que Jesús resucitó, y que eso es lo que tenemos que ir a llevarle. Es un Dios de victoria, un Dios que resucitó, que venció la muerte, que venció la tragedia, que venció el luto, que venció el desespero, que venció, porque Él siempre trae algo nuevo para nosotros. A pesar del pueblo oprimido, como lo hemos vivido en esta semana con el siervo sufriente de un pueblo que no hallaba, que tenía tan débil su fe porque se dejó quitar a ese Dios grande, ese Dios poderoso, ese Dios fuerte, ese Dios combativo, se lo dejó quitar de una manera tan boba, diría yo, tan sin sentido, y lo sumió en una noche oscura. Una noche, las cosas del hombre fueron tan duras, tan fuertes, que se fue sumido todo en una oscuridad. Las nubes impidieron que pudiésemos ver el rostro de Dios, y hoy reclamamos dónde está Dios. Hoy reclamamos dónde está. El por qué es una frase que todo el mundo dice ¿por qué? Pero nadie dice ¿para qué? ¿Qué quiere el Señor con nosotros? ¿Qué espera el Señor de nosotros? Y el Señor espera de ti, hermano, ser ese profeta que va a llevar el consuelo a las multitudes, al ser doliente, al hombre caído, al hombre que sufre, al hombre que está viviendo una pasión verdaderamente hoy. Y hoy lo tenemos que acompañar hasta el alto de la cruz a todo aquel hermano que está sufriendo su dolor propio. Y aprovechar hoy en pequeña comunidad, en esa comunidad doméstica, en esa comunidad de hermanos. Hoy el Señor nos está recordando que nos ha regalado muchas cosas para vivir la plenitud de su amor, porque a final de cuentas todo se traduce en amor, en ese amor genuino, sincero, en ese amor que no cambia, que no se transforma a pesar de mi indiferencia, a pesar de yo sentirme solo. Y yo diría que hay un adagio popular que dice: el ladrón juzga por su condición. Hoy reclamamos cercanía de Dios cuando nosotros somos los que lo hemos rechazado y lo hemos tenido distante. Que el Señor nos bendiga, que el Señor conceda la paz a nosotros, que nos dé la posibilidad de continuar con valentía y con la fuerza que Él nos ha promovido en este quehacer, y ser continuadores de ese plan salvífico de Dios, un plan que está plasmado de resurrección y de victoria, de poder salir y llevarle a aquellos una voz, una confianza, una esperanza, una voz de consuelo, un hermano, Dios te ama, Dios está contigo, no te ha abandonado ni te ha dejado. Amén.